Lo que casi a mí me rompe es lo que me está transformando. Me enfrenté a un gran dolor que era vivir la primera experiencia de dormir a un ser que yo amo con toda mi alma y de entender de que la vida simplemente es pasajera, que fue una de las experiencias de amor más puro que yo llegué a sentir. Y fue que yo en marzo estuve en embarazo, me hice una prueba de embarazo, salió positiva. Es increíble cómo una vida se va y otra nueva viene. Hola mis parceritos y mis parceritas, bienvenidos a este segundo episodio de La Ruta al Ser. Estoy demasiado contenta. Primero quiero agradecer aquí a Dani, Gente Podcast, gracias por este espacio, por ser parte de este gran sueño y yo poder estar aquí y compartir toda esta información que Dios y la vida me pone para yo poder aquí expresarme y decirte, si tú estás viendo esto por primera vez, muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Valencia, mejor conocida como La Parce CR, y este es mi proyecto del alma, La Ruta al Ser. Este proyecto es con muchísimo amor. Ya tomé la valentía de que saliera por fin a la vida para muchas personas que me escuchan y gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, hoy quiero compartirles un tema que me mueve muchísimo. De verdad que estoy hasta súper emocionada, estoy súper nerviosa y el tema que les traigo es lo que casi a mí me rompe, es lo que me está transformando. Es lo que me está transformando. Este podcast es muy especial y se lo quiero dedicar a todas las personas que son muy berraquitas, que han pasado por situaciones súper duras, que les ha tocado ser fuertes y valientes y resilientes y se lo han tenido que guardar, se lo han tenido como buscar por medio de la soledad y ver formas de cómo sobrellevar independientemente de la situación que tú hayas vivido. De verdad, honro tu proceso y este podcast se lo dedico a ti y a todas las personas que estén atravesando situaciones muy movidas de la vida, porque la vida simplemente es y todos los días nos sorprende. Bueno, empecemos. Ustedes saben que me gusta mucho la parte de un chismecito saludable con la parce. Esto es un chismecito saludable. Yo vengo aquí a compartirles mi historia de vida, mis vivencias del alma, que si Dios Padre me mandó todas esas pruebas de la vida es por algo. Y hoy en día ya quedarnos callados y no compartir información que pueda ser inspiración y motivación para otras personas, ese es como mi objetivo de la vida. Y si hoy con esta información que te voy a compartir te saqué una sonrisa, sientes valentía, sientes esperanza, tienes fe y crees que verdaderamente las cosas van a mejorar, yo ya cumplí mi misión y esa es la mayor ganancia que puedo recibir en mi corazón. A mí me gusta mucho compartir historias y vivencias y qué más ejemplo de las historias y vivencias de mí misma. Este año ha sido el 2026, para mí ha sido de cambios, transformaciones, trascendencias, muertes, mejor dicho, ha sido el año de desaprender para volver a aprender un montón de cosas, principalmente de la vida, y aprender también y entender lo que al principio consideraba temas de la abundancia, lo que para mí era algo importante en mi vida. Hoy te puedo decir que hace 2 semanas viví una de las situaciones más movidas de mi vida y eso también quiero compartirles con todo mi amor y ser ejemplo de que aquí estamos confiando en Dios Padre ante la vida que te va a sostener y vas a poder salir adelante. Simplemente es tomando acción y desde dónde y con qué ojos te permites tú también ver. Todo empezó desde el año pasado, 2025, terminando el año, era como, mija, te voy a mostrar, Diosito era como, te voy a mostrar lo que va a venir del 2026. Vamos a irte preparando para que hoy en día, aquí sentada, yo te comparta esa información y yo pueda decirte que todo es perfecto. Todo es perfecto tal y como es. La vida simplemente es. Y uno definitivamente es la persona que elige si sufre o simplemente uno también aprende. Pero también hay que permitirse sentir. Hay que arder para poder aprender a vivir. Entonces, el año pasado
arranca una decisión muy valiente en mi vida, que fue renunciar a lo que estuve acostumbrada, a lo que yo conocía por más de 11 años, que fue salir del mundo corporativo. Yo soy ingeniería industrial, tengo una gerencia de una maestría en gerencia de proyectos. Y agradezco mucho esa etapa que viví porque me encanta mi profesión, me encanta mucho crear, me encanta muchísimo innovar, me encanta demasiado estar en procesos de inicio a fin. Es algo que ya lo traigo como en las venas y simplemente ahorita tomé la decisión de expandir esos dones y talentos hacia el mundo para todos ustedes. Cuando yo tomo esa gran decisión, que primero yo les voy a confesar y se los voy a decir, yo no hice ningún plan. Yo tomé la decisión sin ahorros, tomé la decisión con deudas, tomé la decisión simplemente con ese sentimiento. Yo sé que aquí me van a entender lo que uno siente cuando uno siente como algo inexplicablemente fuerte que uno está destinado a hacer y que Dios Padre te tiene esa misión de la vida, ese propósito del alma. Es como cuando tú estás planificando ese gran viaje de tu vida y usted se sienta y usted lo siente y usted dice, es que eso lo quiero, eso lo anhelo y lo siento en mi corazón que lo voy a tener. Así era como yo me sentía al tomar la decisión de renunciar. Entonces, en octubre fue la última vez que estuve en la parte del mundo corporativo. Me mandé al vacío sin paracaídas y con la fe de que yo sé que Dios a mí no me iba a soltar. Yo sé que ahí en el camino iba a aprender, pero las ganas, yo decía como dicho colombiano que decimos los paisas, la plata está en la calle. La plata está en la calle y yo quería intentar esa nueva vida. Llega octubre también, a finales de octubre, y ahí vienen las primeras pruebas de la vida para prepararme para todo lo que se vino en este año 2026. Esa primera pérdida que viví, y recuerdo mucho la Meli del pasado cuando decía, el día que a mí me toque dormir un perrito de edad, pues los perritos toman, o las mascotas en general toman un rol tan fundamental en la casa, en el hogar, que se convierten en hijos, son seres llenos de amor. Entonces en octubre le diagnostican un tumor de cáncer en el corazón a mi perrito. Él ya iba a cumplir 10 años y primero me enfrenté ante una enfermedad que yo le tenía mucho miedo, pánico. Me enfrenté a un gran dolor que era vivir la primera experiencia de dormir a un ser que yo amo con toda mi alma y de entender de que la vida simplemente es pasajera y es muy efímera y es ahorita lo que tenemos, el gran presente, el gran regalo que la vida nos da. Cuando me dan ese diagnóstico de mi perrito de niño, él se llamaba Niño, del tumor en el corazón, del cáncer, me dijeron que él le quedaba un mes de vida. O lo operaba o lo disfrutaba este mes de vida. Yo tomé la decisión de no someterlo a la cirugía, primero porque no era una garantía de que él realmente fuera a durar más tiempo. Yo no quería que él sufriera porque fue un perrito hasta el último día que vivió, un perrito lleno de vida, muy feliz, entonces no quería hacerlo pasar por esa etapa y me permití por primera vez en la vida aceptar que él ya se iba a marchar. No sabía cuándo iba a suceder, pero él ya iba a trascender. Durante el proceso viene también una etapa en mi vida que fue algo nuevo y fue terminar una relación desde el amor. Fue terminar una relación de los que uno considera que con esa persona me voy a casar, es el hombre de mi vida, es el hombre con el que voy a tener mis primeros hijos. Y llega una etapa que yo entendí que el amor se transforma. El amor simplemente se transforma, cambia y no hay necesidad de que pase algo malo y una justificación mala para tú poder tomar una decisión que tú ya sientes en tu corazón que ya el ciclo terminó. Entonces también en octubre, a finales de octubre, principios de noviembre, tomé la decisión de finalizar una relación de muchos años porque ya había cumplido su ciclo y poder terminar ese ciclo desde el amor. Entonces era la primera vez que vivía esa experiencia.
Mi perrito murió el 12 de noviembre del 2025. Yo soy mucho de fechas, entonces me van a escuchar hablando mucho de fechas y de meses. Murió en noviembre. Esa experiencia me marcó mucho. Sentí uno de los dolores más fuertes de mi vida y al final ahí fue donde yo entendí, Meli, realmente hay un tema de apego muy fuerte que los seres humanos tenemos mucho con las personas y los seres que amamos. El apego realmente es una de las cosas que nos hace sufrir muchísimo y nos prolonga mucho también el sufrimiento. Entonces, a la hora de yo poder tomar la decisión de es el tiempo, ya es hora que él descanse, y yo tomé como la valentía de que bueno, ya él ya está muy mal, el perrito, durmámoslo, y es simplemente aceptarlo y dejarlo ir, pero sentirlo. Cuando yo vi esa primera pérdida fue muy fuerte, pero esa situación me estaba preparando a mí y a mi familia para lo que venía. Resulta que ese mismo mes, en noviembre, el día que mi perrito lo dormí, mi papá, él no pudo estar porque él ya como a temas de salud se estaba viniendo sintiendo como raro. Y el primer síntoma de salud que tuvo mi papá a finales de noviembre y en diciembre fue donde más se complicó, fue la pérdida de peso. Yo creo que cuando escuchamos eso de que cuando una persona pierde peso, lo primero que se nos viene que es la enfermedad del cáncer. Es una de las primeras señales que da. Entonces llegó esa Navidad, había mucha incertidumbre. Él llegó a una etapa en diciembre que se puso súper amarillo, todo el cuerpo se puso amarillo. Estamos fin de año, víspera de recibir año nuevo. Entonces yo le decía a mami, no, yo voy a disfrutarme esta Navidad con ustedes. No sabemos si es la última Navidad, lo que quiero es simplemente valorar este presente. Llega enero del 2026. Llega enero de 2026, arrancando este año, empezamos a hacer exámenes médicos a mi papá. Fuimos a que le hicieran un TAC, exámenes de sangre, y nos dieron la noticia. Me pongo muy sentimental porque me mueve bastante. Pero bueno, yo trago. Yo trago un poquito. Vea el poder del rigor, que aquí con la respiración de uno regula esas emociones. Y bueno, llega enero y dan el diagnóstico de que mi papá tenía cáncer de páncreas en fase 4. Era uno de los estados más avanzados de un cáncer muy agresivo y muy doloroso. Y recibimos también ese mismo diagnóstico que a mi perrito le habían dicho. Es algo que no tiene cura, es algo que, o si él decide realizarse quimioterapia o otro tipo de tratamiento, o simplemente estar en su casa y recibir tratamiento paliativo por medio de medicamentos, que no sienta dolor, que no sufra. Entonces mi papá tomó la decisión de que él no quería someterse a quimioterapia. Él no quería pasar por ese sufrimiento, y cuando él tomó esa decisión yo lo entendí tanto, porque fue la decisión que yo tomé con mi perrito de no someterlo a una cirugía simplemente para prolongar un tiempo y como una agonía, una tristeza que no lo merecía pasar. Gracias, Tania, aquí Dani me tragó por si acaso, porque sí, el tema hoy está muy movido, chicos, está movido. Bueno, entonces él decidió de que no me va a someter a quimioterapia. Quiero vivirme este tiempo, pero lo que sí no quiero es sufrir, no quiero dolor, quiero que esté con el tratamiento, con el medicamento para no sufrir y no sentir ningún dolor. Entonces, a lo largo del inicio de este año 2026, fue como eso, como enfrentarme de nuevo a una enfermedad que le tenía mucho miedo. Le digo que le tenía porque ya no le tengo miedo, y más bien le agradezco muchísimo
todo lo que me ha venido a enseñar, todo lo que me ha venido a enseñar. Entonces empezamos con este proceso. Mi papá recibió todo el tratamiento de la caja. En el San Juan de Dios estuvimos en urgencias. El tratamiento paliativo en casa fue por medio de la caja. A mí esto me hizo valorar demasiado y aquí les quiero agradecer muchísimo a todos los médicos, enfermeros, a cada persona que estuvieron conmigo y mi familia en este proceso. De verdad, muchísimas gracias porque son unos berracos todo lo que hacen en las condiciones en que trabajan y que alguien lo recibiera a uno con amor y con una sonrisa, vea, eso a uno le mueve demasiado el alma. Entonces fue también ver una realidad que muchas personas viven. Hay personas que realmente la pasan muy mal, chicos, la pasan muy mal. Y eso me hizo a mí reflexionar como, Dios mío, es que la vida es simplemente hoy. Y durante ese proceso lo que a mí me ayudaba como a sostenerme mentalmente, porque la parte mental es mucho lo que se drena, uno se siente como sin energía, sin fuerza, fueron los hábitos que ya tenía, que me ayudaron a fortalecer y nuevos hábitos que fui adquiriendo durante ese proceso. Hábitos como cuáles: la respiración, hacer grounding, iniciar las mañanas tranquilas, sin afán y sin carrera, hacer journaling. El journaling a mí fue algo que me ha ayudado muchísimo, como a poderme expresar y liberar muchísimas emociones. También la parte de elegir muy bien los tipos de alimentos que voy a ingerir, la calidad de los alimentos, y ahí empecé a empaparme aún muchísimo más con el tema de cuidar nuestra microbiota intestinal. Por eso es que dicen, y esto lo dejaré para otro tema con los expertos en esta área, es que por eso es que dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque acá es el primer lugar del cuerpo donde se gestionan las emociones. Tú te sientes emocionado o nervioso y usted siente ese cólico en el estómago, acá es donde se empieza a gestionar. Entonces llegó mucho el consumo de la kombucha a mi vida, empezar a identificar en momentos que estaba con mucha tensión, qué tipo de alimentos escoger. Entendía muy bien que había alimentos que me inflamaban y más bien las emociones me las incrementaba. Esto es algo demasiado increíble y lo cuento desde la experiencia, pero esto de fijo voy a traer a un profesional para que nos cuente más de este tema. Bueno, entonces empecé a fortalecer muchísimo más esa parte de los hábitos y una de las cosas que también se fue transformando, chicos, es la parte del entorno. Vea, eso se los digo con todo el amor, prepárense mucho para los cambios y eso fue algo que también aprendí y entendí, que las personas te vienen a acompañar en ciertos ciclos de la vida y si hay ciertas relaciones de muchos años que ya no están en ese presente o simplemente al principio había mucha unión y mucho compartir y después llega un momento que de repente no te lo tomes personal, simplemente agradece y continúa el camino porque es parte de la vida. La vida es una constante de muchas despedidas que vamos a tener a lo largo de lo que lleguemos a vivir en este plano existencial. Y bueno, así fue al principio de este año 2026, llega marzo. Chicos, llega marzo, vea, yo les cuento esto, ahora como recapitulando las historias de mi vida, lo que ha sido este año, y por eso es que quiero compartir muchísimo mi testimonio. Llega marzo, yo recibo una de las noticias más lindas de toda mi vida, que fue una de las experiencias de amor más puro que yo llegué a sentir, y fue que yo en marzo estuve en embarazo. Me hice una prueba de embarazo, salió positiva, tenía un atraso por una semana, mi ciclo es muy regular, ya uno sabe, ahí las chicas, las parceritas saben muy bien, ya cuando uno está en regular, lo primero que se le viene es eso, y efectivamente salió positivo. Cuando yo vivo esa experiencia de tener en mi vientre a un ser, eso fue de las cosas más maravillosas. Y aquí quiero también honrar mucho a todas las mamás, son unas berracas, de verdad, los papás que son padres presentes desde el embarazo y la gestación de un niño y una niña y están ahí presentes, el dar vida es algo demasiado, yo creo que es de las cosas más impresionantes que vamos a vivir en esta tierra.
Entonces pude vivirme y sentirme mis cambios, el cuerpo. Por eso el cuerpo, chicos, de verdad es un gran templo, todo lo que hace por nosotros. Y luego el 18 de marzo viví un aborto espontáneo. Fue de repente, fue de repente. Bueno, antes de lo del aborto voy a retrocederme un poquitico más. Cuando yo le doy la noticia a mis papás, recuerdo muy bien, yo tenía muchísimo miedo, pero le di la noticia, me acuerdo de mi papá, de Mike. Una palabra que me marcó muchísimo fue que es increíble cómo una vida se va y otra nueva viene. Y yo me alegro mucho de que, a pesar de que bebé no esté en este plano terrenal, mi papá pudo vivirse esa experiencia de que yo le leí la noticia de mi primer hijo. Por lo menos en vida se lo pude decir. Ay, no, ando como muy sensible. Ando muy sensible, pero bueno, qué rico sentir. Entonces, pasó lo de la etapa del aborto. Fue una experiencia que yo realmente quiero muchísimo también expresar esto, porque muy poco se habla de este tema y muchas mujeres se lo guardan para sí mismas, las que han atravesado por esto. Pero hasta la fecha fue el dolor más desgarrador que yo llegué a sentir. No solamente en la parte física, porque literal es como que el cuerpo siente que va a parir y son esos dolores desgarradores, pero la parte mental, el proceso y luego los cambios hormonales que conlleva, es un montón de cosas que hay que agarrarse fuerte y recibir el proceso con muchísimo amor, y entenderlo y aceptarlo, y simplemente también sentirse y poderlo vivir y así como reconocerlo. Entonces fue una experiencia que yo dije, wow, esto fue muy, muy duro. De igual manera siempre estuvo con mis hábitos, esa resiliencia interna, esa fe constante que Diosito, Dios Padre, aquí yo lo tenía aquí agarradito, al ladito mío, de que vamos para adelante, y simplemente había que pasar por el proceso. Eso fue en marzo. A medida que iba pasando los meses de este año, la enfermedad de mi papá, el cáncer, iba avanzando muy rápido. O sea, iba avanzando muy rápido. Entonces, mucho de lo que también viví con el tema de bebé fue que, Meli, la vida es hoy. O sea, aprovechemos el presente. No sabemos qué puede pasar. Y chicos, yo les garantizo algo. A veces no valoramos que un día tiene 24 horas, y es que 24 horas pueden pasar tantas cosas. Tú puedes iniciar la mañana de una manera y terminarla de otra. Y pensamos que no, es que un día es muy poquito, pueden pasar muy poquitas cosas. Chicos, no. Porque a veces pasan tantas circunstancias en un mismo día que el día se hace tan eterno, y hay cosas que te llegan a mover mucho, desde la felicidad más grande que puedas sentir hasta las cosas más fuertes que uno dice, Dios mío, venga, yo me agarro fuerte porque siento que me va a derrumbar. Llega, bueno, y durante ese proceso, que es algo que no he mencionado mucho, ha sido de que, bueno, es también sostener esa nueva vida que yo elegí estar, que es luchar por mis sueños, de vivirme por primera vez en mi vida, ser empresaria. Y yo estar aquí y decirlo así me pone con muchísimo honor, porque es un sueño yo poder tener como esa libertad de tiempo, pero no es así tan romántico como lo pintan. Es una vida que requiere que muchas partes de ti mueran. O sea, literal, es desaprender para aprender nuevas cosas. Lo que yo aprendí en el mundo corporativo durante más de 11 años en la calle es aprender otras cosas totalmente diferentes. Ahorita estoy aprendiendo mucho el tema de ventas, comunicarme mejor, el tema de comisiones, el tema de alianzas. Entonces todo eso se ha ido transformando a medida que yo me he permitido también exponerme como en esos contextos y a lo que yo quiero y visualizo llegar. Entonces, eran acontecimientos familiares, el tema de mis situaciones personales también, el tema de mis vivencias mías, el tema de la enfermedad de mi papá, y aparte también yo en lo mío era como, Meli,
a que pagar alquiler, a que pagar el carro, los bancos llamándome, las deudas atrasadas, comprar comida, que la comida de mis mascotas en la casa. Son un montón de cosas que uno dice, Dios mío, vamos por parte, porque llegó un punto que yo me sentía muy abrumada, muy, muy abrumada. Entonces llega, lo más reciente fue que llega el Día del Padre y ahí es donde la enfermedad de mi papá vino en decadencia muy rápido, muy rápido. Con esta enfermedad literal tú te enfrentas a la muerte cara a cara, chicos. Tú te enfrentas a la muerte cara a cara todos los días. Todos los días se vuelve una incertidumbre, hay días buenos, hay días no tan buenos, y aquí sí quiero de que si hay alguna persona que está atravesando esa situación, ya sea acompañando, ya sea viviéndolo y demás, cada persona es impresionante porque cada persona en el núcleo familiar va a interpretar la enfermedad de acuerdo al proceso de vida que tiene que vivir. Es impresionante porque en la casa mi mamá, mi hermano y yo recibimos y veíamos la enfermedad de maneras totalmente diferentes, y mucho de mi rol, yo hablando de mi experiencia, era mucho de acompañar, dar amor, presencia, de escuchar, de poder ayudar a mi papá porque él sentía mucho miedo, ataduras que él sentía todavía ahorita de que qué va a pasar con tu mamá si yo no estoy, me preocupa muchísimo. Entonces era muy interesante cómo cada persona en la familia veía esta enfermedad de una manera diferente. Y yo me di cuenta que así es como funciona la vida, cada persona va a interpretar cierta situación de acuerdo a lo que tenga que atravesar, de acuerdo a las heridas que uno trae, de acuerdo a lo que ha experimentado en la vida, a lo que tú también te permites ver y aceptar, porque también entra la parte de la negación, y entre más tú hagas negación, más difícil va a ser. Entonces llegó la etapa del Día del Padre, en cuidados paliativos revisaron a mi papá en la casa y ya nos estaban preparando como si él llegara a tener dificultades para tragar, es mejor ya que nos llamen. Ellos ya sabían que ya estaba mi papá ya en su proceso de trascender. Y mi papá cumplía años el 23 de julio, hace poquito, cumplía años el 23 de julio, y yo le dije a mi mamá, mami, no nos esperemos hasta el 23 de julio para celebrarle el cumpleaños, celebrémoslo este fin de semana. Eso fue como desde el 7 de julio que yo les dije a mami, llevémoslo a la playa, porque mi papá hizo ejercicio toda la vida hasta los 71 años, amaba el surfing, entonces el lugar favorito de él era el mar. Entonces yo le dije a mami, no nos esperemos hasta el 23, y el 23 se lo volvemos a celebrar, pero yo sentía en mi corazón, chicos, escúchense y háganse caso. Hay una intuición adentro de uno que es lo que te dice internamente, hágalo. Y a veces nosotros mismos nos saboteamos como ese mensaje que nos llega. Y yo sentía en ese momento que debíamos hacer eso por mi papá. El 9 de julio llego yo a la casa. Fue la última vez que yo veía a mi papá lúcido, porque también ese tema de los medicamentos son muy fuertes, son demasiado fuertes. Entonces tuvimos como esa última conversación. Él prácticamente se despidió de mí, me dijo unas palabras súper lindas. Yo siempre le decía a él que él siempre iba a ser mi papá. Él en realidad era mi padrastro, pero él toda la vida estuvo a mi lado desde que yo tenía 9 años. Entonces la palabra padrastro a él yo nunca lo vi así, siempre lo vi como esa figura paterna, entonces siempre era como mi papá. Entonces ese día me dijo que sí, que yo siempre iba a ser también la niña de él. Llegó el domingo, que ese fue el 12 de julio, y ese día en la mañana, nosotros llegamos. Por eso es que yo les digo, chicos, valoren las 24 horas del día, porque de verdad pueden suceder cosas inimaginables en esas horas, pero que ustedes no se llegan a imaginar. Yo les cuento esa historia hasta que se me erizan los pelos. Llegué el domingo
Y ese día mi hermano me decía, no, ¿cómo lo vamos a llevar a la playa? El día estaba nublado, él está súper enfermito, la parte de los piecitos estaba muy inflamado, ya no podía casi caminar, se estaba cayendo mucho. Yo el día anterior le conseguí una silla de ruedas, no, o sea, no pongamos excusas, la vida es hoy, llevémoslo a la playa, que es lo que más le gusta. Y ese día mi mamá sí nos contó que esa noche en la madrugada él no la había pasado muy bien, él estaba actuando como de una manera muy extraña y nosotros lo dejamos como pasar. Lo dejamos como pasar y leímos como, pensamos que era mucho también del efecto de los medicamentos porque a nivel cognitivo deteriora muchísimo. O sea, es tan fuerte la sedación que tiene esos medicamentos, la morfina y otras combinaciones más, que la persona a nivel mental no está. Entonces llegamos a la mañana, lo alistamos y ese día mi papá sí estaba muy mal, estaba muy mal. Era como ver una persona, ver el cuerpecito, pero uno sabía que él ya no estaba ahí. O sea, como que ya estaba haciendo la transición. Entonces, cuando le dije, Mike, vamos a ir a la playa, se puso súper contento. Nos fuimos a la familia, pasamos a desayunar. Ese día comió demasiado poquito. Él encantaba comerse un conito de la Dos Pinos. Se comió su conito, llegamos a la playa, fuimos a Playa Agujas antes de Jacó, llevé a Kenny, a mi otra perrita, bueno, hicimos como ese compartir. Y una de las palabras que me decía era como, Meli, ese mar se ve tan en calma, o sea, el agua se ve tan en calma, como tan tranquilo, y él sentía como paz viendo ese paisaje tan hermoso del mar. Después nos regresamos a la casa. Y ese día se le había comprado un queque para celebrar el cumpleaños. Él ya estaba como ya muy indispuesto, estaba como muy soñolento por los medicamentos. Entonces mi mamá le dio un pedacito así en la boquita. Ese día yo me iba a quedar a dormir con mis papás. Y vean, chicos, fue impresionante porque yo le dije a mami, aprovechemos que está dormido, acompáñeme a mi casa, recojo ropa, me ducho y yo vengo y me quedo durmiendo hoy con ustedes para acompañarlo. Porque también el deterioro tan grande que tenía mi mamá, porque ella la cuida ahora 24/7 con mi papá, mami ya estaba muy desgastada, era demasiado el desgaste mental, físico, era mucho. Ese día nosotros salimos de la casa como a las 4:30 de la tarde. Recuerdo que él se quedó acostado, salimos y ya fuimos a mi casa y mami le entra, se desesperó. No, Meli, yo creo que es mejor que nos vayamos. Yo, mami, tranquila que ya voy a terminar y yo ya llego, ya nos vamos para la casa. Cuando nosotros llegamos al condominio, chicos, eso que uno siente una corazonada, cuando mami iba a abrir la puerta, yo dije, ay Dios, padre, algo va a pasar. Yo sentía que nos íbamos a llevar una sorpresa detrás de esa puerta. Fue algo que a mí me llegó. Cuando mami abrió la puerta, mi papá estaba durmiendo en la sala. Teníamos la cama en la sala para que le quedara más fácil por el tema de la condición de la enfermedad. Abrimos la puerta, él no estaba en la cama. Mi mamá entra en ese pánico como, ay, Dios mío, ¿dónde está Mike? ¿Qué se hizo? Eso y lo otro. Yo lo primero que me imaginaba, Dios mío, ¿será que se fue para el baño y se cayó? O no sé. Entonces mami se puso a buscarlo y yo llegué a la habitación principal de la casa. Cuando yo llego a la habitación principal de la casa, yo por el rabillo del ojo veo una luz encendida y era como la luz encendida de un walk-in closet, un closet pequeñito. Cuando yo volteo a ver, mi papá estaba ahí y yo lo vi sentado. Esa fue la primera imagen, yo lo vi sentado y yo quiero a mi papá en el closet. Y cuando ya realmente mi cerebro analizó la imagen, vi que mi papá tenía una sábana envuelta en el cuello y tenía la sábana en el closet, colgado. Y yo me quedé como primero reaccionando a lo que yo estaba viendo en ese momento. Me acerqué donde mi papá, ya él no estaba, le vi la carita, le levanté el cuello, ya la quijada ya se iba, ya
había muerto. Y mi primer instinto fue salir de la habitación y yo, mami, yo no quiero que usted entre en la habitación. Yo no quiero que tú veas esto. Porque yo sentía en mi corazón que mi mamá no estaba lista para ver algo así. Yo sabía en mi corazón de que si mi mamá lo llegaba a encontrar de esa manera, ella no lo podía aguantar. Y mi instinto fue como protegerla, cerré la puerta, ahí llamé a mi novio. Bueno, ahí para retroceder, yo terminé la relación, pero ahorita estoy con una pareja y no les conté el chismecito saludable, porque van a decir, ¿cuál novio? Pero bueno, ahí llamé, la primera persona que llamé fue a mi novio, como Dios mío santo, Carlos, llegué a la casa, Mike se acaba de suicidar. Yo temblaba, vea, es que es impresionante. Yo con eso les voy a decir algo, chicos, vean. A ustedes le pueden decir de todo, vea, le pueden decir, vea, preparen esto, hagan lo que sea, pero usted se prepara cuando usted vive la experiencia, porque usted se va a conocer cuando usted va a estar en un momento fuerte donde usted necesita reaccionar, tomar acción. Usted no se llega a imaginar usted cómo va a reaccionar, usted se prepara, es en el momento. Y por más que usted quiera planificar todo y que todo sea perfecto, chicos, la vida simplemente es. Y yo jamás en mi cabeza, chicos, se los digo, jamás en mi cabeza se me ocurrió que ese 12 de julio que fuimos a celebrar el cumpleaños de mi papá, que fuimos a la playa, llegamos a las 6 de la tarde a la casa y fuera a encontrar esto. O sea, nunca en la vida se me hubiera ocurrido de yo presenciar algo así. Entonces yo estaba temblando, el primer instinto que yo sentía era orar. A mí yo quería arrodillarme, yo le pedí mucho a Dios que le diera su descanso. Yo hablaba mucho con el alma de él de que, Mike, gracias por todo, no te juzgo, tomaste tu decisión, eres dueño de tu vida, nadie salva a nadie, todo es perfecto. Mami sí, porque yo sí se lo dije, mami, no quiero que lo veas, él ya no está. Ella, su instinto obviamente fue mucho de culpa, ¿cómo? Yo, ¿por qué me fui? Yo pude haber evitado y no. Y una de las palabras que le dije a mami fue como, mami, a ti Dios te ama tanto, tú eres una hija tan amada por Dios, porque si Él prefirió que tú estuvieras conmigo y no estuvieras en la casa presenciando esto, Él sabía en su corazón que usted no lo tenías que vivir. Él te protegió. Él te protegió. Y si yo fui la persona que tuve que ver esto y presenciarlo esto, era porque yo estaba lista por todos los acontecimientos que viví durante este año. Chicos, eso fue la gran enseñanza que la vida me dejó. Todo en la vida es necesario. Todo lo que tú estés atravesando, por más doloroso que sea, chicos, vean, todo es necesario. Con el tiempo uno se da cuenta como, Dios mío, esto lo necesitaba vivir, sentir, experimentar, porque me estaba preparando para algo más, que uno ni se llega a imaginar lo que uno va a llegar a vivir. Ese día fueron muchas cosas, todo pasó como muy rápido. Llegó la ambulancia, llegó el OIJ, llegó la policía, luego el levantamiento de cuerpo, todo el proceso. Nuevamente yo le hago un agradecimiento muy grande a todos los funcionarios públicos de Costa Rica, ¿verdad? La labor que ustedes hacen es impresionante. Recibimos mucho amor, mucho apoyo. Y ahí es donde yo entendí, chicos, que la red de apoyo, las personas que tú tengas a tu alrededor, influye muchísimo en tu vida. O sea, influye muchísimo en tu vida. Y simplemente que te estén acompañando, la presencia, un abrazo, agarrarte la mano, es suficiente. Vea, se los juro que es suficiente. A veces pensamos que tenemos las palabras ideales en un momento así, pero simplemente con la presencia, dedicar el tiempo, estar ahí, es más que suficiente. Ese acontecimiento pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas, ya papi, este domingo ya va a cumplir 3 semanas desde que trascendió, y ahí es donde quiero compartir mucho esta reflexión con ustedes. Esta situación a mí me ha cambiado mucho.
todas las situaciones que he venido viviendo a lo largo de este año, pero esta en específico me vino a cambiar muchísimo. ¿En qué sentido? Para mí lo que yo creía antes de la abundancia ya no es la misma. Para mí la abundancia es tener, en mi caso, lo digo en mi caso, es tener libertad de tiempo. Porque yo con mi papá pude llevarlo a las citas médicas sin afán, sin tener esa presión de decirle a un jefe, ay, puedes darme permiso. Yo no me imagino haber llevado esta situación en el mundo corporativo, no me puedo imaginar. Y también con la presión de que me fueran a despedir porque eran muchos permisos, uno tiene una hora de llegada, pues uno no sabe hasta qué horas va a salir, de yo poder tener esa libertad de decirle, vámonos para la playa, de disfrutármelo hasta el último día, parce, literal, hasta el último día yo mi papá me lo disfruté, hasta el último día. Así las personas digan no o se opongan, tú sigue tu intuición. Y si es una intención buena que tú quieres hacer para alguien que amas, hazlo. Porque tú no sabes si esa va a ser la última vez. Que eso fue lo que a mí me sucedió. Y yo en este momento te puedo decir, haber presenciado una imagen tan traumática como ver a mi papá en un acto de suicidio también es un tema que hay mucho tabú. Y yo lo recibo con todo el amor, sin juzgar, simplemente aceptarlo tal y como es. El tema de la muerte es simplemente un regreso a casa. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, que era un tema que también me generaba mucho. No, siento que es un proceso de una transformación. Esto simplemente es una carcasa que nos viene a acompañar, que hay que cuidarla, honrarla, nutrirla, valorarla, pero nos viene a acompañar un tiempo. Y al final el alma va a volver a casa y fue algo que también con esta experiencia, esta enfermedad me enseñó muchísimo. El tema de tu red de apoyo, en los momentos de soledad como tú te hables, y ahí es donde yo les comparto esto de que uno realmente tiene el poder si uno elige si sufrir o no. Yo con esa situación, yo puedo decidir si hacer una víctima o tomar acción. Tomar acción en qué sentido, aceptarlo tal y como es, no dejar que el ego llegue a intoxicar la mente, ni meterle dramas innecesarios, ni torturas innecesarias, simplemente es tal, tal cual como es y aceptarlo con amor, permitirme también vivir eso, el duelo. En este momento me estoy permitiendo vivir el duelo que me ha venido a enseñar muchísimas cosas más que necesitaba aprender, pero el sufrimiento es totalmente selectivo. O sea, tú puedes realmente elegir si quieres sufrir, pero con la aceptación, que tú seas un gran hogar para ti, chicos, te va a sostener hasta en los momentos que tú creías que no ibas a ser capaz. Porque se los juro que ni con la enfermedad, ni con el tema de haber vivido el tema de bebé, ni el tema de una enfermedad que yo le tenía el pánico, no. O sea, definitivamente es viva la experiencia, te va a formar, te va a forjar, pero eso va a tener una gran enseñanza en tu vida si así tú te lo permites. Y eso es algo que he venido haciendo a lo largo de este año, y lo que quiero compartirles muchísimo, chicos, es que no se rindan, no se rindan, dense muchísimo amor. Estamos aprendiendo de la vida. La vida son constantes despedidas. Vamos a vivir este tipo de cosas muchísimas veces en nuestra vida, pero el cómo es lo que realmente va a cambiar la situación. El cómo tú te trates, el cómo tú te permites sentirlo todo, desahogarse. Ahorita hay muchas herramientas que realmente te generan mucho bienestar, que sí, se siente duro, sí, no les voy a mentir porque eso tampoco es así color de rosa, no es. Se siente muy desgarrador, pero te aseguro que cuando usted se permite liberar todo, usted siente una paz y una tranquilidad y usted dice, ay, Dios, era necesario. Era todo en esa vida es necesario. Todo, absolutamente todo, así por más injusto que sea, todo tiene una razón de ser. Así que chicos, fuertes y valientes con todo ese proceso de la vida simplemente es. Espero que ese testimonio que les compartí con muchísimo amor y aquí con total transparencia de esto, realmente se haga mucha conciencia también.
no solamente la enfermedad, sino que no centrarnos en lo principal, sino que también hay consecuencias, y la parte de la salud mental, chicos, es muy importante, en especial con los hombres. Los hombres se guardan absolutamente todo en una sociedad que les enseñó que tienen que ser fuertes, valientes, aguantar, tragar. No, no. Permitirse desahogarse, hablar, sentirse apoyados, sentirse sostenidos. Las mujeres también, que podamos tener un entorno de mujeres, una red de apoyo, que podamos desahogarnos sin sentirnos juzgadas, ni señaladas, ni criticadas. Simplemente estamos en la experiencia de la vida y a veces creemos que nosotros tenemos el descaro de decirle al otro cómo debe vivir. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Pensamos que hay un estándar, un manual en la vida que así debería ser. No, no. Lo más importante es que ustedes sean un gran hogar para ustedes, lo primero, y que ustedes en la noche, al descansar en su completa soledad, usted se sienta muy bien con usted mismo y con usted misma y se sienta en paz. Y una frase que Mike, en honor al alma de Mike, a mi papá, que lo amo con todo mi corazón, él en su proceso de la enfermedad, él decía unas palabras que me marcó mucho: que yo me voy a gozarme esta vida para que el día que ya mi alma trascienda, yo decir lo mismo. Yo estoy listo para morir porque yo tuve una gran vida, la disfruté. Esas palabras, y ahí les quiero, y con eso cierro, y me gustaría mucho que compartieran aquí en sus comentarios, es que si el día de mañana tú ya no estés, tú podrías decirte como: me puedo ir en paz porque me la gocé, puedo irme en paz porque hice lo que realmente quería. Qué grandes palabras, ¿cierto? Entonces, chicos, bueno, no se olviden seguirme, La Ruta al Ser, que es este proyecto desde el alma con todo mi corazón, y también la Parce CR. Muchas gracias a Dani de Gente Podcast, gracias infinitas, Dani, eres demasiado especial. Y a todos ustedes, gracias por llegar hasta acá de este podcast. Y bueno, ahí los espero en los próximos episodios, ya con invitados. Vamos a hablar temas bien bacanos y espero que les haya aportado muchísima luz y bienestar, y vamos a gozarnos la vida. La vida es hermosa, la vida es muy linda, es hermosa, trae sus matices, pero aquí vamos para adelante con todos los poderes, pues. Chao, chao.